Muy bien. Ahora sí, vamos a partir con esto que yo les decía que noté, si no de forma generalizada, sí en su mayoría, y les voy a explicar. En este caso, APA es una cierta normativa, ¿sí? Que nos va a servir para hacer referencia a lo que se encuentra en un texto, siempre y cuando nosotros no seamos los autores, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Acuérdense que ustedes van a buscar información y no podemos hacer pasar esa información como propia. Hay diferentes maneras de citar, hay diferentes maneras de hacer referencia a esto que nosotros encontramos. Y esto es muy importante que vayamos aclarando. Son dos cosas o dos temas muy importantes. El primero se llama citar. Cuando nosotros hablamos de esta cuestión de citar, hablamos precisamente de los elementos en el texto o en el trabajo, ¿sí? Que se va a encontrar y que vamos a hacer referencia al autor. Y lo otro es el listado de referencias. Antes se conocía como bibliografía. Aquello que nosotros conocíamos como bibliografía, eso es lo que actualmente se conoce como referencias. Ya no se le incluye el referencias bibliográficas, les voy a explicar por qué. Porque esta parte de la bibliografía hacía como inferencia a libros o a revistas. Y acuérdense que al utilizar páginas web, al utilizar imágenes, al utilizar videos, pues entonces deja de ser una bibliografía, deja de ser un texto, pero, sin embargo, estos elementos que nosotros estamos tomando como referencia, pues tienen un autor. Entonces, se queda únicamente en referencias. Ya no se incluye el nombre completo de referencias bibliográficas. Es únicamente referencias. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Les voy a mostrar un trabajito. Esto es un trabajo de investigación. Y aquí aparecen los diferentes, bueno, aparecen por lo menos dos de los tipos de citados que más van a utilizar ustedes, ¿sí? En el momento de realizar un trabajo, ¿sí? Y cómo es el citado en el texto y cómo se tiene que colocar esta información de las referencias, ¿sale? Entonces se los voy a presentar y ustedes me dicen cuando lo vean, ¿sale? Ya, maestra, ya aparece. Ok, perfecto. Bueno, mire. Hay dos tipos de citados comunes, por decirlo así. El primero es el que se toma de manera textual lo que dice el autor. Y en este caso tenemos este es la forma literal como lo dice el autor. Si ustedes se fijan, aquí está el apellido. El primer apellido del autor no se le pone ni la inicial, es nada más el apellido. En este caso, esta parte que aparece como et al es porque el libro, el capítulo, el artículo tiene más de 3 autores. Y entonces, en lugar de citar todos los autores, por ejemplo, ponerle Salinas, López, Miranda, Pérez, Echeverría, o sea, en lugar de enumerar todos, nada más se pone el primer autor o el autor con mayor preponderancia, se escribe et al, entre paréntesis, el año de la publicación y en este caso especificamos, ¿no? Nos externa que y ponemos de forma literal, porque copiamos exactamente lo que dice el libro, lo que dice el texto del autor, y lo copiamos tal cual, entre paréntesis, perdón, entre comillas, aquí se fijan, aquí están las comillitas, y al final de nuestro texto, al final donde nosotros copiamos el texto, vamos a colocar el número de la página. ¿Sí vamos bien hasta acá? Esta es una forma de citado. Ahora, esto es cuando se copia de forma literal lo que dice el autor. Aquí aparece, a ver, ¿dónde estamos? Acá este es otro citado textual.
Acá, por ejemplo, esta parte, si ustedes se fijan, aquí tiene el citado de un autor, Falcón 2017. ¿Por qué no está en paréntesis? ¿Por qué no está el número de página? Porque esto que aparece acá, a lo mejor a partir del punto, esta parte que aparece aquí, es una interpretación de lo que hizo el autor. Entonces, ¿de dónde saqué yo esta información? Que la interpreté y la coloqué yo en mi texto. Bueno, en este caso, de Falcón en el 2017. ¿Cómo se cita? Únicamente se le coloca el apellido y el año en donde, el año de la publicación. Esto es para cuando se cita con paréntesis. Por acá vamos a encontrar otro. Bueno, nada más es el apellido y el año, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, aparecen así. Y cuando son literales, es el apellido, el año y en este caso, la página, ¿no? Y no se olviden de las comillas. Vamos bien hasta acá. Esto que les estoy mostrando aquí es citar, porque está en el texto, en el cuerpo del trabajo. ¿Sí vamos bien aquí? Chicos. Sí, profe. Ok, bueno. Ahora, ya hice mi trabajo, ya tengo todo, ya cité al autor en mi trabajo. Ahora me voy al listado de referencias. No es lo mismo, vuelvo y reitero. ¿Qué es el listado de referencias? Aquello que nosotros conocíamos como bibliografía, ¿sí? En este caso, les reitero, ya no se pone referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque puede que citemos blogs, puede que citemos imágenes, puede que citemos videos, y eso pues no es una bibliografía, porque no es un libro, no es algo escrito, ¿sí? Entonces, por eso se queda como referencias. ¿Qué sucede en el caso, por ejemplo, de Falcón, que ya lo veíamos, que parecía que era una cuestión de paráfrasis, de interpretación de lo que viene el autor? Bueno, entonces, para hacer la referencia, ¿qué se coloca? El apellido del autor y su primera inicial o la inicial de su primer nombre, ¿no? Entonces es Falcón, M, el año de la publicación 2017, el título de la publicación, y en este caso esta es la revista. Anteriormente en APA sexta edición, bueno, este es APA séptima, pero en APA sexta edición se coloca lo último, por ejemplo, si la publicación fue en Chile, bueno, es tendencias pedagógicas, ok, ese es a lo mejor el libro. Y si se publicó en Chile esta revista o este libro, se colocaba al final el lugar en donde se había publicado. Ustedes, como utilizan APA sexta edición, pues tienen que colocar el lugar en donde se hizo la publicación. ¿Sí vamos bien hasta acá? Este es el listado de referencias. Hay una diferencia entre citar el texto y hacer el listado de referencias. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí estamos entendiendo cuál es la diferencia? Chicos, necesito que me contesten, por favor, porque no los Maestra. veo. Ok, bueno. Entonces, hasta aquí esto es citado y referencias APA. Bueno, ¿a qué nos referimos con formato APA? El formato, muchachos, es el diseño que tiene nuestro trabajo. Tipo de letras, tamaño de letras, espaciado, sangrías, etcétera, etcétera. Todo eso es formato. Eso es el formato de nuestro trabajo. APA, ¿qué nos dice para que nosotros hagamos un formato? Ahí les va, anótenlo, porque esto lo tienen que hacer en sus trabajos. Todo lo que tenga que ver con textos, introducción, conclusión, incluso las propias referencias tienen que llevar este formato. Ya sea Arial, Times New Roman, cualquiera de esas, ¿sí? Que son lo que nos está pidiendo, por acá lo tengo, aquí estamos, ¿no? Esto es para empezar, el interlineado de las letras, esta separación que nosotros tenemos acá,
esto, entre una y otra, debe ser a doble espacio, ¿sí? Es el interlineado a doble espacio. ¿Qué sigue? Ok, sangría colgante o sangría francesa. ¿Cuál es la sangría francesa? Es esta que nosotros nos aparece por acá, pero ustedes por aquí le dan, miren, ¿dónde están? Aquí tenemos sangrías, y si ustedes se van acá, aquí está, sangría francesa, no hay más, ¿sale? Seleccionan sangría francesa y tan tan, ahí nos quedamos. Tamaño de letra 12, todo el texto tiene que ser 12, muchachos. ¿Por qué? Porque me encontré con muchos trabajos que la introducción era letra 12 y la conclusión me la hicieron letra 14. Entonces, todo tiene que ser del mismo tamaño y todo el trabajo tiene que tener el mismo tipo de letra. Si es Arial, todo es en Arial. Si es Time New Roman, todo es en Time New Roman. ¿Sale? Aunado a eso, incluyendo los títulos también tienen que ir del 2. todo. Si tú te fijas, todo está del mismo tamaño. Subtítulos, todo es del mismo tamaño. No hay diferencia. La diferencia es que los títulos o subtítulos se marcan en negritas. Eso es lo único que difiere entre un título y un subtítulo. ¿En las portadas, maestra, va igual? En las portadas no hay problema. Yo hablo del cuerpo del trabajo. En las portadas lo pueden hacer como ustedes gusten. Yo estoy hablando del trabajo, del cuerpo del trabajo. Maestra, le voy a hacer una observación. En lo personal, yo el cuerpo del trabajo, ahí se tenía que también citar, o sea, yo nada más usé de referencia al libro. Es que a eso es lo que yo voy, chicos. Esto es muy importante porque ustedes, ok, sí tomaron de referencia el libro, esa parte la entiendo, pero hubieron cosas que copiaron literal del texto y no pusieron la página, no pusieron el autor, no pusieron, referenciaron que lo tomaron, pero si yo comparo lo que aparece en el libro y lo que encuentro con los trabajos, puedo entender que mucho del texto está exactamente igual. Ahí les va. En cuanto a la infografía, pues puedo entender que puedan tomar palabras sin ningún problema, imágenes y todo. Pero ¿qué sucede cuando ustedes copian y pegan en la conclusión, en la introducción? No están haciendo el citado correcto. Por eso lo estoy aclarando ahorita. No me fui a la yugular, obviamente, por esto, porque pues yo sé que a lo mejor sí nos falta tener conocimiento, pero pues sí lo tengo que aclarar con ustedes porque mucho más adelante vienen trabajos y aparte pues están en una formación académica en donde ya necesitan conocer cómo se cita, cuál es el proceso de citado, todo lo que es referente a esto, ¿no? Entonces, por eso estoy haciendo la aclaración. Si se fijan, a quienes ya les evalué, que este es otro tema que voy a tocar un poquito más adelante, sí fui así como de que, ok, nada más, porfa, chécate que tu formato sea el que APA nos está solicitando. Te pido de favor, cites correctamente, te pido de favor, revises tus referencias, que sea como APA nos los está mencionando. Fueron menciones así como muy generales porque les vuelvo a reiterar, me di cuenta que si no era para todos, en su mayoría sí traemos deficiencias con esa parte, ¿no? Entonces, para hacer las referencias, chicos, esto es algo también que les quiero mencionar, nada más es colocar título, referencias y colocar la referencia de lo que ustedes están leyendo. ¿Sí? Si lo sacaron solo del libro, perfecto, ponen nada más la referencia del libro. Si copiaron una parte de manera literal del libro, ponemos en nuestro citado de qué página fue. Tú puedes hacer un trabajo con un solo libro, con un solo artículo, no hay ningún problema. Pero pues sí tienes que ir mencionando esta parte. Si copias literalmente algo, pues lo pones. Si hay una parte que lo copiaste, que lo traduciste o sí lo tienes que ir poniendo, o sea, no se limiten a, ay, es que la maestra ahí tiene un chorro, no, tú puedes hacer un trabajo de uno solo. Lo interesante acá es que ustedes también comiencen como a
a buscar también sus fuentes de información para que pues sí vayan nutriendo los trabajos que van haciendo. ¿Sale, chicos? ¿Vamos bien? Maestra, Sí, maestra. una duda. Mándeme. Ajá. Bueno, ya comprendí el tema de citar cuando vamos a tomar de algún libro o algo. Mi pregunta es, cuando vamos a hacer un mapa conceptual, un ejemplo, Ajá. Ajá. ahí también tenemos que aplicar lo del formato, o sea, me refiero a poner el tipo de letra. No, o sea, por ejemplo, trabajos, por eso les decía que era más para las introducciones y las conclusiones y para ensayos, para redacciones como este tipo, ¿no? En donde son redacciones. Cuando nosotros utilizamos imágenes, por ejemplo, un mapa mental, una infografía, ¿qué te gusta? ¿Qué más puede ser? Una mandala, un diagrama, o sea, algún organizador gráfico que tenga mucha imagen, pues sí estoy de acuerdo que no le vas a poner el mismo formato todo Arial, porque pues entonces se vuelve como monótono tu trabajo. Y si vieron el video de la infografía, te dice, pues necesitas usar formatos llamativos, imágenes llamativas, colores, esto y lo otro, ¿no? Entonces se rompe con ese esquema. ¿Pero por qué? Porque el organizador gráfico, por su naturaleza, eso te exige. Pero en un escrito, en una redacción, sí es necesario que cumplan con esto que nos está pidiendo APA. ¿Sale? Ok, quería confirmarlo. Gracias, maestra. Sí, nada, ok, de nada. Entonces, hasta acá tenemos dudas, chicos. Bueno, lo otro es, otra de las cosas que se me pasaba, que APA que nos solicita, es que el interlineado, ya dijimos, ese doble espacio, la sangría, tiene que ser un mismo, o sea, Times New Roman o Arial, pero el mismo, o sea, 12 todo, Arial todo. O sea, no me pongan en introducción 12, en conclusión 14, en título, o sea, es todo. Y otra cosa, chicos, el trabajo debe ser alineado a la izquierda, ¿sale? Por allí alguien me mandaba mensaje y me decía, oiga, es que no me gusta cómo se ve. A mí tampoco, o sea, si le soy sincera, yo prefiero que sea justificado, pero APA nos solicita que la alineación sea a la izquierda. Los márgenes son 2.54 para cada lado, para arriba, para abajo, izquierda, derecha, 2.54 es el margen que debe tener para nuestros documentos. ¿Sale? Entonces, hasta acá tenemos dudas. Maestra. Que la numeración es en la parte de abajo, al lado izquierdo, derecho, no lo alcancé a ver, discúlpame. Acá, debe ser en la parte superior del lado derecho. Así igual que esto. Gracias. ¿Tenemos alguna otra dudita, chicos? Maestra. Mándeme. Lo que pasa es que yo hice, bueno, lo del margen y eso. Ajá. Entonces, cuando ponía el 2.54, no sé si lo utilicé mal, o no, me parecía muy reducido el espacio hacia el centro. Hay que revisar que no sean pulgadas y que sean centímetros. Okay. Acá en diseño, en esta parte viene disposición, márgenes, y acá nos dice, por ejemplo, vamos a personalizar el margen, ¿no? Este ya está 2.54, pero si se fijan, tiene que decir cm, porque son centímetros. Tienen que ver esa parte. Si tienen la configuración en inglés y lo tienen en pulgadas, pues obviamente son 5, como, ¿qué serán? Como 7 centímetros y medio, no, menitos, ¿no? Como 6 centímetros y medio de cada lado. Por eso les queda así. Sí, lo que pasa es de que como a mí se me descompuso mi computadora esta semana, lo tuve que hacer en el celular, entonces ahí no me aparecía si eran pulgadas o eran centímetros, nada más puse los números. Entonces no me percaté de eso. Si lo trabajas en el celular y está configurado como pulgadas, le pones una, porque una pulgada es de 2.54. Ok, muchas gracias, maestra. Sí, de nada. Ok, chicos, entonces, hasta acá, ¿tenemos dudas con respecto a esto? No, maestra. Ok, bueno.
Bueno, entonces voy a dejar de compartir esto para que pues ya entremos de lleno a lo que nos corresponde esta semana. Entonces, chicos, en esta parte pues ya les vuelvo a reiterar, debe de quedar muy claro la diferencia entre el citado, que es lo que va dentro del texto, las referencias, que es el listado que nosotros hacemos, ¿sí? De donde tomamos la información, y el formato, que el formato es el diseño, ¿no? Las letras, el interlineado y todo que APA nos da, ¿sale? Entonces, esos son como los 3 rubros que hay que aclarar, pero que tienen que aplicar en sus documentos. Obviamente, aplica para la redacción. En la portada no importa, la portada pues eso es selección de ustedes, pero sí el texto tiene que ser de esa manera. Tengo por allí manitas levantadas, a ver, las voy a... Yasmín tiene la manita levantada. Sí, maestra, disculpe, yo tengo una duda, no sé si ya la aclaró y a lo mejor no la escuché, pero bueno, entonces el citado nada más sería como que en textos, ensayos o así, pero por ejemplo, cuando lo hacemos en mapas mentales, cuadros sinópticos, infografías, no es necesario citar el autor en cada información, porque hay mucha información que pasamos completamente igual, porque pues es lo que estamos explicando, ahí nada más sería con pura referencia. Exactamente. Cuando haces, por ejemplo, una infografía, solamente que sea muy, muy extenso lo que tú estás copiando del autor, pues sí lo vas a citar, ¿no? O sea, si te avientas 40 palabras del autor, pues sí lo vas a citar. Y abajo vas a poner tus referencias. Pero, por ejemplo, si vas a hacer un cuadro sinóptico, y necesitas hablar de competencias, porque el autor dice que son competencias, no la vas a cambiar, o sea, hay una definición para competencias y esa es la palabra clave, pero sí vas a referenciar de dónde estás obteniendo la información. Ok, muchas gracias, maestra. Sí, de nada, chicos. Ok, entonces, vamos a, si no tienen ninguna duda, chicos, vamos a avanzar entonces con esta parte, porque también fue uno de los elementos que me di cuenta que están batallando por allí un poquito. Y reitero, muchachos, de verdad, es hasta preocupante que empiezo a revisar trabajos y a revisar trabajos y a revisar trabajos y me doy cuenta que no leen el material que se les está proporcionando. Por allí hay un video, yo les coloqué un video, les dije, pues aquellos que no han trabajado con una infografía, que no saben qué es, pues aquí les dejo un video para que vean lo que es y cómo se organiza, cómo se estructura, cómo se realiza. Y encuentro trabajos que en lugar de hacerme una infografía, me hacen cuadros sinópticos, me hacen por allí mapas mentales, me hacen por allí presentaciones de diapositivas, unos sliders, que no tienen nada que ver, o sea, que la estructura cambia totalmente de lo que es una infografía. Entonces, chicos, aparte de que les dejé el video, en la plataforma, muchachos, hay una parte, y eso se los enseñé en la primera clase, donde dice rúbricas, y le dije, esto revísenlo. En el trabajo, en la especificación de la tarea, dice, por favor, bueno, no dice por favor, pero le solicita que revisen la parte de rúbricas, porque pues con eso va a ser evaluado el trabajo, ¿no? Y no lo hicieron, porque ahí en rúbricas da un ejemplo muy claro, muy puntual de todas las tareas y todos los tipos de tareas con los que ustedes pueden trabajar. Mapas mentales, cuadros sinópticos, diagramas, y dentro de ellos incluye la infografía. Aparte del video, había un ejemplo en rúbricas de lo que era una infografía y me siguen entregando cosas que no vienen ni al caso, ¿sí? Entonces, por favor, chicos, se los solicito. Estamos a casi nada de llegar a la primera semana de evaluación. Y pues digo, ahorita hemos trabajado en su mayoría con SCORMS, pero después del parcial sí nos toca trabajar con tareas entregadas. Entonces, sí me voy a poner un poquito más estricta entonces porque no están leyendo, no están buscando la información que se les está proporcionando. Y si la información existe en la plataforma, se les está indicando, lo más lógico es que se les evalúe
con respecto a la información que se les está dando. Si yo les estoy solicitando una infografía y me entregan un mapa mental, pues entonces el trabajo no cumple con esa característica, no es una infografía y por tanto ese trabajo no es válido para ser evaluado. Sí estamos de acuerdo en esa parte, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, Ok. maestra. Por allí tengo una manita levantada. Sí, maestra, yo. Mire, Diga. yo en Word busqué ahí las plantillas que trae Word ahí por default. Venía infografías, justamente. Entonces, yo tomé un modelo de los que ya estaban ahí y pues nada más obviamente cambié la información. Pero era parecido a un mapa mental, pero estaba dentro de la infografía. Entonces, si Word me dice que esto es una infografía para su materia, ¿es válido? No, porque si yo te estoy, mira, si yo no te pusiera el material de lo que es una infografía, cómo se hace y consejos, estoy de acuerdo que tú puedas buscar en Word, en Internet y todo, y digas, bueno, es que la maestra nunca me aclaró que era una infografía. Pero Sí, pero si yo te estoy, a ver, permíteme, sí, pero si sí. yo te especifico, esto es una infografía, acá hay 5 pasos para que tú hagas una infografía y todavía abajo te especifico revisar rúbricas que aparece en el aula para que puedas cotejar lo que es una infografía. Entonces, creo que entonces sí te estoy dando el material para poderlo hacer. Ahora vamos, Word es un procesador de textos y te puede dar una idea de lo que es. No es un diseñador de organizadores gráficos, es un procesador de textos. Entonces, Word te da una idea de lo que tú puedes hacer, claro, pero sí tienes que tener el conocimiento previo de lo que es una infografía, de lo que compone la infografía, de las características de la infografía, para que puedas tomar una plantilla de eso. Entonces, vuelvo y reitero, si el error es mío y yo no les pongo la información, estoy totalmente de acuerdo que tomen las herramientas que ustedes necesiten para cumplir con ese trabajo. Pero si ya se les fue dotados de la información, del lugar de búsqueda, de todo el material necesario para realizarlo, entonces quiere decir que no están prestando atención o no están revisando lo que uno les está dando, ni lo que uno les está solicitando. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que, bueno, yo lo entendí como que más que nada, pues era como que un resumen de los temas y pues porque ahí venían en el video que vi, porque sí lo vi y sí leí, para mí, digo, igual déjeme busco la imagen que mandé y ya usted me da la opinión si estaba bien hecho o si estaba Mira, yo en otro lado. una de las características que dice el video, una infografía es una imagen que de un primer vistazo tú puedes saber el contenido de un tema. Así aparece literalmente en el video. Entonces, si a mí me entregan un trabajo con 5 diapositivas, de un vistazo no estoy viendo todo el tema, estoy viendo partes del tema. Y yo no solicité una infografía para procesos de lectura, yo no solicité una infografía para niveles de lectura. O sea, yo dije, es una infografía para la unidad de aprendizaje número 3 que comprenden los subtemas fulano, sutano y perengano. Entonces, a eso es lo que yo voy con que sí nos estamos brincando este proceso de leer, de preguntar, y que era lo que yo les decía. Yo siempre busco que mis sesiones sean los días martes para que en las sesiones, por ejemplo, como hoy, oiga, es que no sé qué es una infografía. Ah, claro que sí, con gusto te lo explico en la sesión que tenemos. Oiga, es que yo desconozco qué es una infografía. Es que yo no, ¿dónde está el material? Lo explico el día martes para que tengamos el resto de la semana para poderlo trabajar. ¿Sí? Yo entiendo, si mi sesión la hiciera el domingo, están en todo su derecho, pues obviamente es que pues la maestra no me explicó, no me dijo, yo no sabía, me lo explicó 5 minutos antes, pues hice lo que yo pude, estoy totalmente de acuerdo. Pero, reitero, si se les da las herramientas, si se les da el material, si tenemos una sesión para aclarar dudas y no me van a dejar mentir, fui como muy explícita. Chicos, ¿ya revisaron? ¿Ya vieron? ¿Tienen dudas? No, perfecto. Entonces,
Por eso soy como muy reiterativa y lo vuelvo a aclarar. Esta primera tarea, de alguna manera, es nuestra primera experiencia, ¿sí? De cómo hacer un trabajo, de cómo se tiene que realizar un trabajo, ¿sí? Y reitero, no fui tajante al calificarlos, porque si nos vamos a las rúbricas como aparece, y si no cumple con la información, y si no cumple con el formato, y si no cumple, va bajando puntos, va bajando puntos, va bajando puntos, va bajando puntos. Y no lo hice de tal manera. ¿Por qué? Porque entiendo nuestra primera experiencia juntos en la entrega de una tarea, nuestra primera experiencia a lo mejor en un citado APA, nuestra primera experiencia a lo mejor en una infografía. Me estoy anticipando que después de este parcial vienen mucho más entregas en cuanto a trabajos de este tipo. Y entonces allí sí, si ya hice las aclaraciones pertinentes, si ya se habló como grupo, si ya lo platicamos, pues creo que lo pertinente es evaluar bajo las rúbricas que se aparecen. No es algo nuevo, es algo que ahí aparece, es algo que está desde el inicio de las sesiones y pues nos vamos a ir con eso. ¿Sale? O sea, para que no se me vayan a explotar, oiga, es que me puso 7. Es que si evaluamos punto por punto, pues tu trabajo no cumple con las características que se te solicitaron, no aparece el material, no se está tomando en cuenta, no se está leyendo. Todavía recuerdo que la sesión pasada hubo hasta chascarrillos y ese tipo de cosas que no se estaba leyendo el material. Y entonces preguntaban cosas muy reiterativas que estaban muy explícitas en el material. Y entiendo, perfecto, era para dudas, lo entiendo. Pero todo, de verdad, chicos, trato de ser lo más explícita y puntual posible para que ustedes puedan resolver y puedan hacer el trabajo de forma autónoma. ¿Sale? Ok, veo manitas levantadas, Cecilia, y luego nos vamos con Stephanie. Sí, buenas noches, profe. Nada más para checar este dato con usted, intenté mandarle un mensaje, pero me tiene bloqueada. Era para aclararle sobre mi trabajo de la infografía. Al momento de yo realizarla, la hice en Word, pero cuando ya la quise mandar, me desperfiló todo el material y lo que hice fue tomar un screenshot y luego lo pegué como imagen, porque ya no supe ni qué hacer. De hecho, lo entregué bien temprano, a las 7 de la mañana, porque sí me llevé toda la madrugada haciéndolo. Ok, Porque sí, digo, sí lo entiendo. Yo sé que, por ejemplo, muchas plataformas modifican el Word a la hora de subirlo, no sé por qué exactamente, pero sí sé que lo modifican. Por eso es como no, o sea, no es como una exigencia por el ahí se va, sino porque pues sí sé de este tipo de cosas, como por ejemplo, si lo subes en Word, te lo va a mover, pues lo mejor exportalo a PDF y el PDF es un archivo inamovible, pues, ¿no? Entonces allí no se modificaría. Reitero otra vez, chicos, no, esta actividad, pues obviamente sí es para prueba y error, o sea, para que vayamos aclarando, ya vimos en dónde tenemos detalles, en dónde estamos flaqueando y todo, y lo vamos a ir trabajando. Pero, ojo, sí se tiene que trabajar, ¿sí? O sea, sí tienen que leer, sí tienen que prestar atención en todas estas cosas que les estoy mencionando. ¿Por qué? Porque sí vienen explícitas, o sea, sí viene como muy detallado. Sí, en teoría, pues por ejemplo, ahorita les expliqué APA, no es complicado, y esto que les acabo de explicar, si ustedes buscan APA sexta edición, se los va a dar de cajón en cualquier lado, o sea, sí es como muy fácil de buscar, tampoco es una información súper escondida ni nada por el estilo. Entonces, sí es parte de su formación, acuérdense que ustedes están estudiando en línea y se los mencioné desde un inicio. Acá lo complicado, lo complejo de estudiar en línea es que ustedes son quienes administran sus recursos, tiempos, lugares de búsqueda, información, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes no le prestamos atención, si ustedes no le echan un poquito más de ganas de buscar, es que no me lo dio la maestra. Hay cosas que, pues bueno, sí tenemos que hacer por nosotros, ¿no? Esa es la parte complicada de estudiar en línea. Ustedes se tienen que hacer muy responsables de su aprendizaje.
mucho, muchísimo. Además de que no solamente que están estudiando en línea, sino que están estudiando ya a un nivel universitario, ¿sí? En donde pues yo creo que nadie está obligado acá a estudiar. O sea, todos están aquí porque quieren y porque quieren terminar una carrera. Y pues acuérdense que como se los he mencionado siempre, todo lo bueno cuesta y todo requiere de un esfuerzo, ¿sí? Entonces yo sí de verdad, chicos, los motivo a que den ese granito extra, que dejemos de estar en la cómoda y que siempre busquemos un poquito más allá. Les vuelvo a repetir, de mi parte siempre va a existir el material suficiente para que ustedes realicen la actividad. Y si más allá necesitan, mándenme mensaje, maestra, en dónde puedo buscar, o esta aplicación es buena, o qué me recomienda para hacerla. De hecho, ahorita vamos a abordar eso, por eso les decía que este tema es bastante largo y quería hacerlo como lo más rápido posible. ¿Sale, chicos? Bueno, entonces, ¿hasta acá tenemos alguna otra dudita? Bueno, lo último que nada más les voy a comentar, estoy trabajando y estoy evaluando todas las infografías, chicos. Denme chance, sí lo estoy haciendo con calma. Quienes ya recibieron las retroalimentaciones se podrán dar cuenta que pues me fijé en todo, que el tamaño de la letra, que el formato, que esto, que lo otro. Entonces, sí, de alguna forma, sí me lleva tiempo, pues se los comenté en un inicio, sí tengo varios grupos y sí son como bastantitos ustedes, entonces sí me lleva un poquito más de tiempo poder revisar todos, pero yo le doy a más tardar el día jueves que ya están calificados todos, ¿sale? Yo a más tardar el día jueves ya tienen todo calificado, ¿sale? Entonces denme, nada más regálenme un poquitito de paciencia y todo lo demás queda a más tardar el jueves, ¿sale, chicos? Sí, maestra. Ok, bueno, ahora vamos a presentar esta parte. Vamos acá, esto. Ustedes me dicen si lo ven, ¿sale? Sí, profe, sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, ahí estamos. Vamos a hablar de los organizadores gráficos. ¿Qué son los organizadores gráficos, chicos? Son estrategias de alguna manera de lectura, son estrategias de aprendizaje. Lo veíamos la sesión pasada que también habían estrategias para lectura y una de las estrategias de lectura mencionaba son los organizadores gráficos. Bueno, ahora, como definición de los organizadores gráficos, nos habla como técnicas activas de aprendizaje. ¿Por qué técnicas activas de aprendizaje? Porque requieren de una cuestión de activación cognitiva por parte de quien lo hace. No solamente se queda en la lectura, hay un proceso del contenido de esa lectura para transformarlo en otro elemento. En este caso, un organizador gráfico que nos va a permitir hacer un análisis de la lectura. Sí, vamos bien hasta acá y de su contenido. Dice, las cuales representan conceptos o definiciones de un esquema visual. Esto es muy clave. Los organizadores gráficos se caracterizan porque los esquemas y todos los elementos que aparecen son visuales y pues también reflejan una estructura o contienen una estructura. Y acorde a la estructura puede venir la clasificación de esta, ¿sí? Bueno, de estos, pues, de los organizadores gráficos. Dice, los organizadores gráficos, toda esta construcción llega a implicar algunas habilidades, como qué habilidades, si no las tenemos, sí las debemos de desarrollar. Primero, ordenamiento, o sea, tenemos que ordenar cuáles son nuestros pasos, cuál es nuestra estructura para poder elaborar un organizador gráfico, clasificación de información y separación de esta misma, ¿sí? Que son necesarios para conformar las representaciones tanto de conceptos como de procesos. En estos organizadores se pueden describir relaciones y dar cuenta en aras de entender las funciones de conceptos y datos que llegan a ser incorporados. O sea, cómo un concepto se relaciona con otro, o cuál es la preponderancia, o cuál es la importancia, o cómo puede relacionarse con otro tema. ¿Vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Okay. Bueno. ¿Cuáles son los beneficios que nos tiene o que nos proporcionan los organizadores gráficos? Primero, clarificar el pensamiento.
pues obviamente una vez que lees, todo este cúmulo de ideas que tú tienes van a tener un orden, van a tener una secuencia y se va a ir clarificando el aprendizaje, ¿no? Reforzar la comprensión, ya decía, no es solamente leer, como tú procesas esta información, la utilizas, es obvio que refuerzas esto que tú estás comprendiendo en el momento de hacer la lectura, así como integrarlo con conocimientos nuevos. Muchas veces cuando nosotros logramos un aprendizaje, relacionamos algo que ya sabemos con algo que es nuevo. Y un organizador gráfico pues te va a permitir de forma más fluida hacer esta relación. ¿Por qué? Porque empiezas a diseñar planes, tomas de referencia ciertas imágenes. Entonces ok, por ejemplo, ¿qué significa aprender? Pues aprender tiene que ver con leer, pero pues también tiene que ir con enseñar. Si estoy haciendo un mapa mental, bueno, o puedo poner a alguien escribiendo o puedo poner a alguien enseñando. Si estás relacionando conceptos que ya conoces, como el enseñar, como el escribir, como el leer, con el concepto de aprendizaje. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Okay. Sí, maestra. Retener y recordar nueva información. Acuérdense que yo creo que, bueno, no creo, entre el 75 y el 80% del aprendizaje que se da en el ser humano se da de forma visual. Entonces, muchas veces lo que escuchamos, bueno, sí lo escuchamos, lo pudiésemos entender, pero pues es un aprendizaje efímero, es algo que se nos va a olvidar como a corto plazo. Entonces, cuando nosotros relacionamos esto con imágenes, relacionamos esto con figuras, esta información pues se va quedando con mayor tiempo. ¿Por qué? Porque pues es algo visual que nosotros podemos observar y si lo volvemos a ver, pues lo volvemos a relacionar con lo que ya sabemos y pues vamos reteniendo mayor información. Así como identificar conceptos erróneos. Cuando nosotros leemos y sacamos una deducción, logramos un aprendizaje. Pero cuando leemos, sacamos una deducción y elaboramos un organizador gráfico que nos permite revisar los pasos que nosotros estamos haciendo, podemos darnos cuenta si cometimos un error o si tenemos un aprendizaje de forma errónea o si estamos conceptualizando mal. ¿Por qué? Porque ya lo estamos revisando, ya organizamos nuestras ideas, ya las plasmamos y ahora nos toca revisar esa información. Tenemos evaluar, que es muy parecido a la cuestión de identificar conceptos erróneos, nada más que esta vez no solamente identificamos los conceptos que tenemos mal, sino también vamos avanzando o vamos revisando qué tanto nuestro aprendizaje va progresando. Y si vamos por buen camino, pues obviamente continuamos con la elaboración o de más diseñadores gráficos, organizadores gráficos o con nuestra lectura. ¿Sí vamos bien? Y por último, llegamos a desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior. Los pensamientos de orden superior son aquellos que implican un proceso cognitivo de mayor profundidad. Por ejemplo, una habilidad de pensamiento de orden inferior es leer, ¿no? O sea, tú estás leyendo, pero un pensamiento de orden superior es interpretar o analizar. ¿Por qué? Porque ya lleva un proceso cognitivo de mayor profundidad, que te va a dejar un aprendizaje de mayor relevancia. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Así es. Perfecto. Quienes ya se tomaron el tiempo de entrar al SCORM, ustedes se fijarán que pues obviamente aparecen por allí un listadito de lo que son los organizadores gráficos. Y les voy a explicar así a grosso modo cómo vienen los diseños, porque digo, cada uno viene diferente, pero pues trae como la misma información. Y es que aquí abajo, chicos, y esto es lo que de alguna manera es un plus para ustedes, en cada uno de ellos trae una cintilla negra, ya se fijaron, y trae como unos iconos. Estos iconos que aquí aparecen son el nombre y el logo de las herramientas, apps o páginas, ¿sí?, que les van a permitir construir ese organizador gráfico que aparece acá, ¿sí?
Por eso para mí sí es importante que ustedes lo lean, que sí que vayan a curiosear estas herramientas, estas páginas, porque les va a permitir, ¿sí?, dejar un poquito el Word, dejar un poquito el Publisher, dejar un poquito el PowerPoint, ¿sí?, y poder adentrarse en nuevas herramientas que les van a permitir no solamente crear organizadores gráficos de mayor eficiencia, que van a tener mayores herramientas, porque para eso fueron diseñadas, ¿sí?, sino que van a ser incluso más atractivas, más llamativas, van a poder meter mayor información. Bueno, les va a dar un sinfín de herramientas que van a hacer que su aprendizaje como su como su organizador den el mayor fruto posible. ¿Sale? ¿Vamos bien? Sí. Sí, maestra. Okay. Excelente, chicos. Bueno, vamos. El diagrama jerárquico, pues su nombre lo indica, marca una jerarquía, no solamente de puestos, porque la mayor parte de ellos nosotros lo vemos como un organigrama. Aquel que ha trabajado en una empresa sabe que hay un organigrama en donde pues obviamente vienen los puestos, vienen los rangos y pues la jerarquía que estos tienen, ¿no? Sino también habla de cuestiones jerárquicas en cuanto a algunos conceptos. No sé si se acuerdan ustedes de la, ¿cómo se llama? La pirámide de alimentos nutricional, algo así, ¿se acuerdan? Donde vienen frutas, verduras, granos, proteínas, grasas y no sé qué tanto. ¿Sí se acuerdan? La pirámide alimenticia, ¿no? El plato del buen comer, algo así. Algo así. Bueno, si ustedes se fijan, eso también es un diagrama jerárquico. ¿Por qué? Porque te está diciendo que abajo, lo que tiene mayor importancia, de lo que debes consumir más, pues está hasta abajo. ¿Por qué? Porque tiene mayor volumen y te está diciendo que eso es lo que más debes consumir y conforme va subiendo la pirámide, pues se va reduciendo. No quiere decir que no tenga importancia, sino que cada uno de ellos tiene un valor. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Ok, ¿para qué nos sirve? Ya lo decíamos, es una forma gráfica, visual, de hablar de una organización en donde debe tener preponderancia cada uno de los elementos. O sea, debe tener una jerarquía, una posición cada uno de ellos. ¿Sale? ¿Cuál es? Bueno, en este caso tenemos un mapa conceptual. Su nombre lo dice, chicos, mapa conceptual. ¿Qué quiere decir? Conceptos, frases cortas, no textos. ¿Sí? De repente me ha tocado encontrarme que yo solicito un mapa conceptual y me ponen todo el párrafo ahí. No, a ver, la idea de un mapa conceptual, como su nombre lo dice, es extraer conceptos y ponerlos. Ojo, no quiere decir que no podamos tener frases, como aparece acá, por ejemplo, representar gráficamente el contenido de un texto. Ah, ok, hay una estructura, hay una oración completa ahí. Claro, la podemos incluir, pero se trata de sintetizar lo más que se pueda y no colocar todo el párrafo como nos los da el autor. Otra de las características que tiene es que tiene una estructura de forma descendente. ¿Sí? Si ustedes se fijan, tiene una estructura de forma descendente, tiene en este caso conectores, pero también tiene frases, en este caso, o palabras que pueden servir como uniones o que le van dando sentido a nuestro mapa conceptual. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra, muy claro. Okay. Sí, maestra. Perfecto. Vámonos con la cadena de secuencias. ¿Qué es una cadena de secuencias? Una cadena de secuencias se emplea cuando tenemos que explicar como un proceso cronológico. Acá es muy interesante y muy importante que aprendan a diferenciar que una cosa es una cadena de secuencias y lo otro es una línea del tiempo. Vamos a ver la línea del tiempo, pero ojo, características de la cadena de secuencia o para qué sirve. Se emplea cuando se necesita explicar nociones que implican un criterio cronológico. ¿Sí vamos bien hasta acá? ¿Chicos? Sí. ¿Seguros? No, Sí, muy bien. ¿me lo podría explicar de nuevo? Sí, claro. Miren, por ejemplo, Sí. una cadena de secuencias, ¿cuándo se utiliza? Vamos a hablar de
es que no me sé las fechas exactas, pero vamos a suponer que la incubación de un huevo, ¿no? Entonces, empezamos. Día 1, la fecundación. Ok. Día 1, fecundación. Día 5, la incubación dentro de la gallina, la formación del embrión, del día 5 al 7. Día 8 al 9, ok, la formación de la estructura del pollito, ¿no? Con la forma, y hasta ahí. Día 10, 11, pues ya aparece, en este caso, el cascarón. ¿Sí? Estás explicando un proceso de forma cronológica. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí. Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, perfecto. Para eso utilizamos principalmente la cadena de secuencias. Acá trae un ejemplo, dice, los eventos históricos tienen que basarse en este tipo de organizador cuando se requiere representar de manera visual. Para poder utilizar la cadena de secuencias es imperativo que haya un orden cronológico. Si nosotros tuviéramos que organizar la independencia, ¿cómo sería la cadena de secuencias? A ver, explíqueme, ¿cómo sería la cadena de secuencias en de la independencia? Me imagino que sería desde el momento en que empezaron a planearlo, como que las juntas que llegaron a tener para llevarlo a cabo, y luego el día en que se dio, que empezó lo que fue la independencia, algo así. Exactamente. Si tú te fijas, la cadena de secuencias lo que busca es explicar el proceso, no los eventos. Esa es la diferencia más grande entre una línea del tiempo y una cadena de secuencias. ¿Sí me entiende? Sí, maestra. Sí, maestra, ya. Ok, perfecto. Vámonos con la rueda de atributos. La rueda de atributos, este organizador gráfico lo que hace es exponer las características de un elemento, ¿no? Y que sea lo suficientemente visual para que nosotros de una mirada entendamos todo. Aquí dice, se utiliza cuando se requiere caracterizar al máximo un elemento determinado. La estructura consiste en una primera circunferencia u óvalo, así como lo vemos acá, ubicando en el centro del espacio, pues obviamente a este elemento. Y a partir de ahí surgen elementos surgen conectores que expresan distintas características que están relacionados directamente al tema central. Por ejemplo, una mamá, ¿no? Aquí aparece, ¿cuáles son las características de una madre? Pues, digo, si hablamos de cuestiones físicas, pues tiene que ser mujer, ¿no? ¿Qué más? Ahora, hablemos de las características emocionales, cariñosa. Hablemos de las características económicas. Digo, no, es que ahí sí ya sería meterse en otro rollo. Pero lo que me refiero es que un elemento puede tener como muchas características, ¿sí? Y lo que hace la rueda de atributos es que va seleccionando o va enmarcando estas características para que nosotros de una mirada, pues sí podamos entender cuáles son las características de todo esto. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, una mamá. Ajá, ¿te escucho? Una mamá da de comer, ajá, atiende, baña, ajá, ajá, regaña, o sea, varias actividades que tiene en su labor. ajá, exactamente, o sea, que son características que determinan cierto elemento, ¿no? O sea, si nosotros hablamos de una mamá, en su mayoría de las mamás, pues, cocina, lava, plancha, cuida al niño, atiende la casa, trabajan, ¿qué más? O sea, todo este tipo de características, pues son los atributos que tiene la mamá, por decirlo así. ¿Sí vamos bien? Sí. Sí, papá. Vámonos con los mapas mentales. Y acá, aunque no aparezca, es muy interesante, chicos, porque una de las características que tienen los mapas mentales, aparte de la estructura que tienen, es que a diferencia de los mapas conceptuales, a diferencia de los diagramas, a diferencia del cuadro sinóptico, el mapa mental es un elemento mucho o un organizador gráfico mucho, muy visual.
¿A qué me refiero con mucho, muy visual? Utiliza muchísimas imágenes, utiliza muchísimos colores, utiliza muchísimos elementos visuales, lo decíamos, figuras que lo van a hacer llamativo. Esa es una de las principales características del mapa mental, aunado a que no tiene una estructura como lo tenía, por ejemplo, el mapa conceptual. Yo les decía, el mapa conceptual tiene una estructura en donde el tema central está en la parte superior y se desglosaba, ¿no? Y van apareciendo los conceptos de forma descendente. El mapa mental no. El mapa mental toma el tema central, lo coloca, o el tema principal, lo coloca en el centro, y a raíz de este empiezan a surgir todos los elementos, características o información que tú creas que corresponde a ese tema, pero de forma aleatoria, o sea, no tiene un orden. No quiere decir, ay, si puso 3 arriba, voy a poner 3 abajo. No. O sea, es muy desorganizado en cuanto a su estructura, pero sí contiene muchos elementos gráficos, colores, diferentes tipos de letra, imágenes, figuras. Y lo que pretende el mapa mental en un momento dado es que muchos de los conceptos sean relacionados con imágenes. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, sí. Sí. Ok, entonces, leemos rapidito, dice, la principal característica de esta estructura organizativa es que busca sintetizar la mayor información. El mapa mental, ya lo decíamos, requiere de mucha creatividad, porque pues hay que incluir como muchos elementos gráficos, pero sobre todo que estos elementos gráficos sí tengan una lógica y sí tengan una coherencia a la hora de estructurarla. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, perfecto. Maestra, una duda. Ándale. Ajá. Del mapa mental, es que como nos acaban de encargar uno, quiero como que entenderlo muy bien. ¿Es de a fuerza que tengo que usar imágenes? Se te sugiere que sí, porque si no, entonces se vuelve un mapa conceptual o un esquema. De hecho, ahorita vamos a ir con el esquema. Mira, por ejemplo, si tú no usas una imagen, este es un esquema. Si tú no usas imágenes, mira cómo se vuelve. Si tú utilizas imágenes, este es un mapa mental. Y si tú buscas en internet ejemplos de mapas mentales, te vas a dar cuenta que la mayoría son representaciones de conceptos en imágenes. Al final de cuentas, un mapa mental no es sustituir un concepto por una imagen. Ay, por ejemplo, competencias. Ay, una imagen que represente competencias. No, es una imagen que represente lo que es una competencia. Pues ya hablamos que una competencia es un proceso cognitivo que conlleva la práctica y todo. Ah, pues a lo mejor poner un cerebrito con un engrane para mí es competencia. Además, acá hay algo bien interesante, chicos, y esto tómenlo muy en cuenta. Un mapa mental es personal. Digo, perdón, no un mapa mental. Un organizador gráfico es personal. Porque si tú diseñas un mapa mental, tú estás haciendo un análisis de esa información y la estás expresando como tú la entiendes. Pero tu compañera tiene la misma información, pero ella la va a entender de otra manera y la va a relacionar con otras imágenes. ¿Sí me entiendes? Así es según pues lo que yo tenga de información, lo que yo esté captando y todo eso, ¿verdad? No, va a ser muy diferente. Exactamente, exactamente. Lo que para ti puede ser una representación gráfica de un mapa mental, para mí no lo es, o para tu compañera cambia. O sea, esto es muy interesante porque todos los organizadores gráficos dependen mucho de la perspectiva de quien lo haga. ¿Sí? Un concepto no puede ser interpretado de la misma manera por todos. ¿Por qué? Porque intervienen muchísimas cosas en la cuestión del aprendizaje. ¿Sale? Muy bien, maestra, muchas gracias. Ok, perfecto.
Vámonos con los esquemas. Dice que un esquema se caracteriza porque la información sí se presenta de forma jerárquica, muy parecido al mapa conceptual, nada más que en este caso sí no hay como una estructura. O sea, ya ven que el mapa conceptual se estructuraba de arriba para abajo y un esquema, pues íbamos teniendo como diferentes raíces. Acá se ve como radial. Sí existe la jerarquía de conceptos, pero no existe este orden que nos está sugiriendo o que nos pide en el mapa conceptual. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí. Además de que en el mapa conceptual sí nos permite como meter más palabras y el esquema es como muy sintético, ¿sí? Palabras muy cortas, elementos muy cortos y se acabó. ¿Sale? Vámonos con la telaraña. ¿Cuál es la diferencia entre una telaraña y un mapa conceptual? Porque si ustedes se fijan, la telaraña está como muy parecido a lo que pudiese parecer a un mapa conceptual. ¿Ya lo ven? Ay, perdón. Ay, aquí está. Y por acá tenemos la telaraña. Bueno. La telaraña, a diferencia del mapa conceptual, es que el mapa conceptual va sacando rubros, va sacando ideas que van rodeando, mientras que la telaraña va formando hitos, ¿sí? Va teniendo como subtemas y de esos subtemas van a ir saliendo muchísimos más elementos. ¿Sí vamos bien? Sí. Por Sí, eso menciona que dice que la telaraña se produce una organización jerárquica. ¿Por qué? Porque hay un tema central, hay subtemas y de esos subtemas pueden haber elementos que puedan aportar a cada subtema. Mientras que en el mapa mental es el tema central y todos los elementos que abonen en la misma jerarquía. ¿Sí? ¿Sí vamos bien, chicos? Como por ejemplo, maestra, de una telaraña. Una telaraña, por ejemplo. Hablemos, ¿qué te puedo decir? A ver, hablemos de los primeros temas. El tema central sería habilidades de la comunicación, que es la materia, ¿no? Habilidades de la comunicación, esa es la materia. ¿Cuáles son las cuatro habilidades que nosotros vamos a ver? La lectura, la escritura, el hablar y el escuchar, ¿no? Cada uno de ellos, cada una de estas habilidades está compuesta por ciertas características. Por ejemplo, la de escuchar está compuesta por el sentido del oído, que es que es recepción de un mensaje. Cada uno de ellos tiene es una jerarquía de subtemas, ¿sí? Si lo hacemos en este caso un mapa mental, podríamos decir, el tema central es habilidades de la comunicación. De las habilidades de la comunicación tenemos las 4 habilidades de la comunicación y podemos ponerlo, las 4 habilidades de la comunicación, tenemos competencias comunicativas, tenemos, o sea, todos los temas van a ir abonando en la misma jerarquía. En la telaraña no, en la telaraña sí hay una jerarquía de importancia en cada uno de los temas. ¿Sí me di a entender? Sí, y también lleva imágenes Sí, también lleva imágenes. Es una de las características que también lleva imágenes. ¿Sí vamos bien? Ok, sí, profe. Ok, acuérdense que, chicos, no los veo. Por ahí escuché un clic, un fondo. Entonces, si alguien levantó la mano, porfa, ábranme el micro, porque acuérdense que no los leo. Bueno, vámonos con la línea del tiempo. Dice, visualiza una secuencia cronológica y lineal relacionada con eventos específicos. Suele utilizarse en gran medida para temas históricos, a diferencia de lo que nosotros veíamos, por ejemplo, acá, de una cadena de secuencias que tenía un proceso de un elemento en específico. Por ejemplo, que es una
Una línea del tiempo nos habla de no de las características y no del proceso, sino de los sucesos que sucedieron. Válgase la redundancia, ¿verdad? De los sucesos que ocurrieron y pues en el orden cronológico que se dieron. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Por eso aquí en esta parte dice, lo más importante en la estructura de dice, es que esté muy claro cuáles son las relaciones que existen entre los distintos eventos considerando en el momento que ocurren. Estamos hablando de eventos, no estamos hablando de características. Ok. Vámonos con el diagrama de causa y efecto o de Ishikawa, también es conocido como o como el diagrama de espinas. Este diagrama lo que hace es que es muy utilizado para empresas porque lo que te va dando acá es cómo refleja cómo todas las causas o todos los elementos que existen en cada uno de ellos abonan a un escenario específico o a una actividad o a algún caso en específico. Por ejemplo, si vamos a hablar del maltrato a la mujer, en este caso que aparece acá, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan ver. Si vamos a hablar del maltrato a la mujer, ¿cuáles serían los elementos a tomar en cuenta que intervienen en el maltrato de la mujer? O sea, ¿o cuáles son los maltratos hacia la mujer? Tenemos el maltrato sexual, el maltrato psicológico, el físico, el maltrato económico y el maltrato social. Digamos que estos son las vértices o los vértices más preponderantes del maltrato a la mujer, ¿no? Acuérdense que ya no nada más hay físico, o psicológico o económico, ya existen todos ellos. Ok. ¿De qué trata, por ejemplo, todo el maltrato psicológico? El aislamiento, el que te vigilen, el que te ridiculicen, el que te humillen, el que haya amenazas. Si hablamos del maltrato económico, pues el que te hagan dependiente de esa persona, del que no te dé económicamente o que te tenga condicionada, que si no esto, no lo otro, no hay aportación, que incluso pueda haber un maltrato, ¿cómo se dice? Un destrozo de elementos económicos, que ni siquiera te cubran las necesidades básicas, por decirlo, aquellas mujeres que pues dependen económicamente de sus maridos, ¿no? De sus esposos, de sus parejas. Y el maltrato físico, pues ya sabemos, ¿no? Que pues habla de empujones, golpes, quemaduras, uso de armas, intentos de asesinato, todo esto. Y entonces tú te empiezas a fijar cómo cada uno de los elementos abona a que llegue a esta parte. Cuando en este caso, pues hablamos este es el ejemplo del maltrato físico. ¿Qué sucede con las empresas? ¿Sabes qué? Bajaron las ventas. O sea, aquí bajó las ventas. Ok. ¿Cuáles son los departamentos que intervienen para tu empresa? Pues tengo el de producción, tengo el de ventas, tengo el de cobranza, tengo el administrativo, tengo acá el de, ¿qué les gusta? No sé, algún otro el de logística, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué hace el de logística? Pues planea las rutas, ve que las camionetas estén bien, ve a los choferes, etcétera. Bueno, ¿qué hace el de producción? Pues el de producción hace el producto, lo empaqueta, tiene que estar al tanto de las fechas de caducidad, etcétera. Bueno, ¿qué hace el administrativo? No, pues el administrativo se encarga de emitir las facturas, de cobrar las facturas. Si trabajo con una transnacional, pues de ver que esté al tanto los impuestos. Bueno, ¿quién de todos estos está fallando en su chamba? ¿O cuál podría ser la característica o el elemento que no se está realizando para que entonces desemboque en que tengo muy malas ventas? ¿Sí me entienden? Sí, maestra. ¿Sí, seguros, chicos? Muchachos. Es la causa y el efecto, pues es que no Sí, maestra, sí se entiende muy bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces vámonos con el diagrama de flujo. El diagrama de flujo, a diferencia del causa y efecto, el diagrama de flujo lo que está haciendo es que te va diciendo paso a paso cuál es el proceso. ¿Cuál es el proceso? Y, por ejemplo, si sí sucede o no sucede.
Por ejemplo, ¿la lámpara funciona? ¿Sí o no? Ah, bueno, no funciona. Bueno, ¿por qué no funciona? A ver, primero revisa, ¿está enchufada? No, sí está enchufada. Y aún así sigue sin funcionar. Sí, sigue sin funcionar. Ah, ok. La lámpara no enciende, pero no está enchufada. Pues entonces enchufa la lámpara. No, pues es que ya la enchufé, pero pues no enciende. Bueno, ya revisaste que la bombilla, que el foco no esté fundido. No lo he revisado. Bueno, pues revísalo. Si está fundido, ¿qué va a pasar? Pues compras otro. Y si no está fundido, pues entonces hay que cambiarlo. ¿Sale? ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestro. Sí, profe. Sí, maestro. Tenemos el diagrama de Venn. Dice que la función principal de este diagrama es exponer las relaciones que pudiesen tener ciertos elementos. Y lo hace de forma visual porque lo hace a través de círculos o de óvalos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso pone de ejemplo el éxito. A ver, tiene que haber pasión por el trabajo, pasión por lo que haces, tiene que haber trabajo y tiene que haber razón. ¿Vale? Si hay pasión y hay razón, tenemos creatividad. Si hay trabajo y hay razón, tenemos estabilidad. Pero si tenemos pasión y tenemos trabajo, tenemos excelencia. Pero uniendo estos tres, más estos tres que se generaron, pues se genera el éxito. Entonces, si ustedes se fijan, es una relación que se va dando, como cuando los colores, ¿no? Si tú unes el amarillo y el azul, ¿qué te va a dar? Verde. Ah, pues le pones el verde. Si tú unes el... ¿Cuál otro? Otro color secundario. Ahí se me fue. Bueno, pero pues sí me entienden, ¿verdad? Sí, maestro. Sí, maestra. Okay. Sí, maestra. Vámonos. Acá hay un cuadro de resumen y esto es importante. Hay un cuadro de resumen y creo que con lo que más nos hemos familiarizado es con el cuadro comparativo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un cuadro comparativo y un cuadro de resumen? Un cuadro de resumen nada más hace referencia a un elemento, mientras que el cuadro comparativo, pues su nombre lo dice, va a comparar más, o sea, para que nosotros comparemos tenemos que tener más de un solo elemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá aparece ¿cuáles son los motores de búsqueda? Google, Mozilla, ¿qué más? ¿Qué otros motores? No, son motores de búsqueda. ¿Qué otros motores de búsqueda conocen? Explorer, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, a ver, te dice, ¿cuál es la definición de motor de búsqueda? Ah, el motor de búsqueda es aquella página, sitio web que te va a permitir buscar o realizar una búsqueda dentro de la red y te va a filtrar los resultados. Bueno, ¿cuáles son las características que debe tener? Pues debe tener un acceso rápido, debe tener una ventana de búsqueda, debe estar en español o en un idioma, las características HTML son estas. Bueno, ¿cuál es el uso de vida profesional que debe tener un motor de búsqueda? Ah, pues sí vas tomando características de un solo tema. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, profesora. Sí. Mientras Sí. en el cuadro comparativo tomas características de varios temas, ¿sí? El cuadro comparativo lo que hace es, por ejemplo, a ver, hablemos de diferentes culturas prehispánicas, la maya, la olmeca, la azteca, ¿cuál otra? Esas tres no me acuerdo. Bueno, pues de esas tres. Ok. Tolteca. Bueno, ya, maya, olmeca, tolteca, azteca, zapoteca, digamos, ¿no? Ok. Arquitectura. A ver, ¿cuáles son las características de la arquitectura de la maya? ¿Cuáles son las características de la arquitectura de la tolteca, de la olmeca y de cada... ¿Cuáles son las aportaciones científicas? Ah, pues los mayas hicieron esto, los olmecas hicieron esto, los toltecas hicieron... ¿Cuáles son las aportaciones artísticas? Ah, pues los mayas hacían tallados en piedra, o sea, es características, pero de diferentes elementos. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, profesora. Sí, claro. Ok, perfecto. Profesos vienen siendo, creo que vi en la rúbrica cuadros de unión. No, tendría que revisarlo bien. Tendría que revisarlo bien porque no los ubico bien. Pero sí aparece cuadro comparativo.
Creo que lo que no aparece es el cuadro de resumen. En las rúbricas no aparece cuadro de resumen, pero sí aparece cuadro comparativo. Sí, ok, bueno, es que sí, más o menos es como lo tengo ubicado al cuadro comparativo, así como lo vi en la rúbrica en cuadros de unión, algo así. Ah, ok, perfecto. Ya lo buscaré y les resuelvo la duda. Que de hecho ahí va. En el caso, por ejemplo, de lo que yo les estoy explicando ahorita, con lo que está en las rúbricas, no todo aparece. La verdad es que yo hice una selección de lo que creí que son como los mejores elementos o los mejores organizadores gráficos para el aprendizaje. O sea, esta es una selección propia, pero pues ustedes, les vuelvo a repetir, si gustan abundar, pues están las rúbricas o pueden buscar por allí o algunas otras que les interesen, ¿no? Sí, profe, gracias. Ok. Luego tenemos la matriz FODA. Esto habla sobre buscar las habilidades, es como más para administración, pero siempre nos sirve también para como una toma de decisiones, ¿sí? Porque toma las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Cuando vas a tomar una decisión, a ver, ¿cuál es la fortaleza? ¿Cuál es la debilidad? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Y cuál es la amenaza que yo tengo? Entonces, cuando haces esto, pues haces una comparativa entre una y otra. Es muy parecido a un cuadro comparativo, nada más que en este caso de elementos ya muy, muy específicos, ¿sí? Por ejemplo, habla fortalezas y oportunidades es la parte positiva que nosotros vamos a encontrar de esa toma de decisión o de esa decisión, mientras que las debilidades o las amenazas, pues es la parte negativa. Las fortalezas y debilidades es la parte interna de esa decisión y las oportunidades y amenazas son los elementos externos de esa decisión. ¿Sí vamos bien? Sí, profesora. Ok. Y por último, en este caso tenemos las mandalas, que este organizador está padre porque pues es como un mapa mental, por decirlo así, pero que nos permite hacerlo de forma escrita. ¿Por qué? Porque no es un mapa mental, miento. Es como una telaraña porque de igual manera tiene un tema central, tiene una jerarquía de subtemas y sobre esos subtemas se pueden hacer aportaciones, ¿sí? Es más como una telaraña, pero de conceptos. Aquellos que no son tan afines a poder relacionarlo con imágenes, la mandala pues hace como esa función. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, maestra. Las mandalas, acá que quede claro algo, no como están representadas acá o como los hemos expuesto y como lo hemos platicado, es que así se tiene que hacer. Es que la mandala nada más tiene 4, nada más tiene que ser de 4. No. O sea, puede ser de 3, de 2, de 5, de 10, de 20. Eso es acorde a las necesidades que ustedes tienen. Y no quiere decir que solamente los organizadores gráficos que ya están diseñados o que ustedes pueden encontrar en la red son los que existen. Un organizador gráfico nace de la necesidad, ¿sí?, de organizar información acorde a nuestra necesidad, acorde a nuestras características. Por eso, si ustedes se meten a buscar organizadores gráficos, van a encontrar un montón de organizadores gráficos y cada vez van a ir aumentando y aumentando y aumentando. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene características muy particulares. Y entonces, para que nosotros organicemos esa información, necesita cubrir esas características. Y entonces, por eso el diseño de muchos organizadores gráficos. Muchos se parecen, muchos son casi parecidos, tienen 1 o 2 características de diferencia, sí, porque esa característica de diferencia es lo que cubría la necesidad de esa persona que lo hizo. ¿Sale? Muy bien, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, perfecto. Voy a dejar de compartir, chicos. Por allí vi manitas levantadas. No, ok, bueno. Chicos, ¿tenemos dudas en cuanto a esto que nosotros acabamos de ver? ¿No? ¿Todo bien? No, maestra. Sí, maestra. ¿Todo bien, maestra? Ok, excelente. Bueno, entonces, con respecto a... se me pasaba. La próxima semana es
la evaluación parcial, ¿sí? La próxima semana es nuestra primera evaluación parcial, ¿sale? Para que se vayan preparando, para que vayan recuperando la información de las tareas anteriores, vayan revisando sus apuntes, ya es su primera evaluación parcial, ¿sale? ¿Tenemos fecha, maestra? Si no mal recuerdo, lo dejan siempre para jueves, o sea, inicia la próxima semana, lo dejan para jueves hasta lunes, creo. No nos han confirmado exactamente cuáles son las fechas, o sea, no es un solo día. Queda abierta la evaluación y son de más o menos 4 días que les dan para hacer la evaluación, ¿sale? Cuéntenos, maestra, cómo lo hacen junto con todas las materias. ¿Igual así varios días? Sí, todas funcionan exactamente igual. Es un examen, así aparece en la plataforma. Tienen 2 intentos de 120 minutos cada intento. Al igual que en el SCORM, deben ser muy cuidadosos a la hora de hacer o de entrar en cada intento, porque si les falla el internet, se desconectan, se les apaga la compu o algo, se cierra y obviamente lo cuenta como un intento. ¿Cuál es la calificación con la que se quedan? Con la más alta. O sea, si sacaron 5, digamos, ¿no? Sacaron 5 en un intento y ¿sabes qué? Ya estudié y voy a volver a presentar el examen y en el otro saco 8, pues te vas a quedar con el 8. Para eso también sirven los 2 intentos, ¿sale? Si ya pasaste y quieres mejorar, puedes hacer el otro intento. No necesariamente es quedarse con la calificación esta. ¿Sale? Perfecto, gracias. No, Jazmín, acuérdate que trabajamos en una modalidad no presencial, cuatrimestral y no hay días de asueto, no hay vacaciones. Bueno, pues digo, para fechas especiales, por ejemplo, Navidad y así sí, pero pues realmente que yo sepa, Día de Muertos no es oficial, según yo sé, es una cuestión de creencias, entonces no, de todas maneras no aplica. Y creo que el 15 se cambió, o sea, sí se ha trabajado en esos días, pues porque la modalidad es así, es en línea y pues es cuatrimestral. Por ahí tengo manitas levantadas, veo a, perdón. Veo a Jenny. Maestra, buenas noches, disculpe, esta semana no vamos a tener trabajos que entregar, solamente es prepararnos con nuestros apuntes. Esa semana sí. De hecho, era lo que quería platicar con ustedes. Sí vamos a tener la sesión síncrona, pero no vamos a abordar ningún tema. Es únicamente una sesión de repaso, ¿no? Donde vamos a platicar sobre los temas para que pues, puedan refrescar los conocimientos que hay sobre la materia hasta ahorita, ¿no? Maestra, una guía perfecta, y no sé si sea esa, todos los Scrum que hemos presentado con usted, ¿eso lo podemos tomar como guía o vamos a tener que hacer algo diferente? No sé, es la primera vez que voy a presentar algo con ustedes. No podríamos ver todos los Scrum porque pues, si se dan cuenta, cuánto tiempo nos lleva. Siempre busco una dinámica, ya sea como el Kahoot que hicimos la primera semana, que es más juego que revisión. Pues la idea es esta, que también ustedes se me estresen y se me saturen. Pero sí no utilizo las presentaciones de Scrum precisamente por eso, porque sí es como mucha información y no nos daría tiempo. Sí trato siempre de hacerlo como alguna actividad un poquito más lúdica. Ok, gracias. Nancy, por ahí tengo la manita levantada. Sí, maestra. Bueno, una de mis dudas era la que ya dijo la compañera, ya me la aclaró, muchas gracias. La otra es, nos está diciendo que tenemos 2 oportunidades para el examen. Si en una no me saco buena calificación y como usted dice, pues ya los voy a estudiar, ¿van a seguir siendo las mismas preguntas cuando vuelva a contestar la otra oportunidad? No, varían. O sea, algo les tiene que quedar claro. Las preguntas no son temas desconocidos porque tiene que ser de la bibliografía básica y pues de las actividades SCORM que a ustedes les aparece. Entonces,
Como te puede aparecer 1, 2 o como te pueden aparecer 5, son, si no mal recuerdo, es una evaluación de 30 preguntas de opción múltiple. No son de completar, no son, o sea, es falso, verdadero, opción múltiple, relacionar. De esos es la evaluación. Ok, maestra, muchas gracias. Por allí veo otra. ¿Karen? Sí, buenas noches, maestra. Nada más para comentar. Entonces, con que leamos todos los temas que hemos visto hasta el día de hoy del libro es suficiente, ¿verdad? Les recuerdo, es bibliografía básica más las bibliografías complementarias que les he dejado, ¿sale? Para que luego no me digan, oiga, es que nada más me dijo bibliografía básica. Es toda la información que aparece. Por eso les dije bibliografía básica más el material SCORM. Y acuérdense que en el caso del material SCORM sí aparecen bibliografías complementarias. Ok, perfecto. Gracias, maestra. A ver, por aquí dice, Jazmín dice, una dudita. Todas, o sea, es que no les quiero decir, pues, por eso no me quiero adelantar a decirle el jueves, porque no nos han confirmado la fecha a partir de cuándo se va a aperturar, pero todas las materias se van a aperturar el mismo día y se cierran el mismo día. O sea, lo que sí recuerdo es que lo cierran lunes. Puede que este tetramestre lo cambien, ya sería cuestión de que les confirmen. Esténse pendientes de la plataforma y ahí les van a decir, la semana de evaluación inicia tal día y termina tal día, ¿no? ¿Tenemos dudas? ¿Alguna otra duda, chicos? No, Todo bien. Bueno, chicos, entonces, Karen, por allí tenemos la manita. Sí, nada más, si no pasa uno el examen como quiera, se va a complementar con el examen final, ¿verdad? Sí, acuérdense que hay una evaluación parcial, una evaluación o un proyecto final y las actividades. Las actividades valen el 30, el examen parcial 35 y el examen o el trabajo final, el proyecto final también el 35%. Ok, gracias. Sí, digo, siendo pesimistas, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Pero recuerden, chicos, esto no sé si se los aclararon, la mínima aprobatoria es de 7, ¿eh? No es 6. Sí, sí comentaron que era 7. Ok, entonces para que no se me vayan a confiar que, pues ya pasé, no, la mínima aprobatoria es de 7. Está bien con 7, ya 10 es vanidad. No se crean. Y es avaricia. Ok, chicos, bueno, ¿tenemos alguna otra duda, comentario? Pues un comentario yo quisiera hacerle a todos los compañeros que no tengamos miedo, tengamos ganas de estudiar y por eso estamos aquí. Sí, claro que sí, así es, Alfonso. No le tengan miedo, sé que pues a veces puede ser como intimidante este proceso, pero pues si somos sinceros, creo que han aprendido mucho, han logrado mucho, por lo menos en mi materia, en este trabajo reflejaron mucho aprendizaje. Los detalles son detalles técnicos, pero pues yo sé que ustedes tienen muchísima tela de dónde cortar y que pues tantito es aplicarse, tantito sacrificio y ustedes lo pueden sacar adelante. Maestra, nos pone a hacer una infografía en una pregunta. Les voy a poner ahí que es una infografía. A ver si la responde. Reprobados, dice Bere. Ángel, ¿tienes una duda? Sí, maestra. En los trabajos finales puede ser una tarea entregable, puede ser un examen. ¿Qué tipo sería un trabajo final? Mira, con respecto a mi materia, el proyecto final es un discurso. Es el guión del discurso, yo le llamo reporte, yo le llamo plan de trabajo, que es el diseño del discurso, y en sí es llevar a cabo el discurso, grabarte haciendo un discurso y con toda la estructura de lo que lleva, porque para allá vamos. O sea, digo, me estoy adelantando muchísimo,
pero para allá vamos. Entonces, sí es una tarea entregable. De hecho, métanse, por favor, se los pido de favor, métanse hasta enfrente del aula, dice información introductoria, y por allí viene una parte que dice calendario de actividades. Y ahí ustedes pueden ver, acorde a fechas y acorde a semanas, qué es lo que les toca entregar, si les toca SCORM, si les toca actividad Moodle, y cuál es el tema que les corresponde. También por allí viene el temario. Entonces, métanse, échense un clavadito para que también ustedes se sientan como en confianza y de que no los voy a agarrar en curva, ¿no? Ok, maestra, gracias. Chicos, ¿todo bien? Todo muy bien. Bueno, Sí, chicos, maestra. entonces Bien nos claro. vemos Todo bien. Perfecto. Los veo la próxima semana bien estudiados porque nos vamos a hacer un Kahoot de 1000 preguntas. Nada, no es cierto, pero sí vamos a hacer un Kahoot bastante grande y pues ya saben, ¿no? Pues el chiste aquí es estar en el podium con los 5 primeros. Cuídense, chicos, descansen y nos vemos la próxima semana. Gracias, maestra. Buenas noches. Descansen. Muchas gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches. Descansen. Buenas noches, maestra. Buenas noches.